Ok, chicas, ha llegado el momento de hacer el asa. Tengo acá mi tabla de apoyo y tengo 40 centímetros de esta manguera de pecera, vamos a llamarla así, transparente. Tengo para una mini mochila de este tamaño, mini, como la que venimos haciendo, vamos a trabajar con 4 cabos. Cada cabo tiene 1,60 m y tiene 8 hebras cada cabo, que al doblarlas se van a convertir en 16 hebras. Es decir, yo corté 8 hebras de 1,60 m y las he doblado en dos, ¿sí? En dos. Entonces tengo ahora 80 centímetros y tengo 16 hebras para tejer cada cabo. Cada cabo tiene 16. Aquí tengo 2 grises y 2 naranjas. Le he puesto acá, para ahorrar tiempo, le he medido aproximadamente unos 7 centímetros. 7 centímetros, porque esto, al forrar la manguera, este cabito, estos hilos me van a quedar acá como flecos, ¿sí? Entonces acá voy a cortar, por supuesto. Voy a comenzar a tejer desde acá, desde este punto, ¿sí? Y al terminar vamos a hacer lo mismo. Cuando tengamos la manguera forrada, cuando hemos terminado la manguera, ¿sí?, que ya forramos, acá vamos a dejar los mismos 7 centímetros y vamos a trabajar los flecos como ya les voy a mencionar. Ok, chicas, vamos a intentar este ángulo. Entonces comencemos diciendo esto. Posiciono las hebras o los cabos sosteniéndola con el gancho, y vamos a, en esta oportunidad vamos a hacer esto de esta manera. Voy a tomar intercalando los hilos, porque generalmente el color base iría de este lado y estos dos irían así. Ese sería el tejido para que nos salga el tejido de esta manera. Ok, el color base queda acá y el otro color queda de este lado. Sin embargo, intercalando los hilos, es decir, colocando el color base en medio y colocando el otro afuera, nos va a salir de esta manera, en diagonal. ¿Sí ven? Espero que se esté viendo allí. A ver, se ve como en diagonal el tejido. Bien, a ver, muy bien. Entonces quiero que el asa quede, vamos a ver cómo sale. Dijimos entonces que esto va a ser de esta manera. Estos dos cabos son los que tejen sobre estos dos. Entonces vamos a colocar nuestra manguera como si fuera un tercer hilo acá en el centro, y la vamos a posicionar acá, y luego si no nos queda de repente bien ubicada acá o algo, la vamos modificando, no se preocupen por eso. Entonces aquí en el medio del nudo que le acabamos de hacer, vamos a tratar de atrapar la manguera con el gancho. Bien, darle vuelta porque me va a costar. Ahí. Bien, había quedado paradita, entonces así es más sencillo. Vamos a ponerme de pie. Bien, pasamos
este hilo que tenemos a la derecha por debajo de estos dos, por debajo, y abrazamos junto con la manguera, abrazamos el que está más a la izquierda, ¿sí? Ya nos quedan estos dos en medio y este pasa a formar parte de los externos. Vamos a trabajar ahora con el hilo que está a la izquierda. Lo pasamos por debajo de estos dos y vamos a abrazar el que está más a la derecha, ¿sí? Entonces esto nos va quedando en el centro y este va a formar parte del que va a tejer en los extremos. Voy acomodando sin miedo. Voy acomodando los hilos y sigo. ¿Cuál viene? El que quedó más arriba. Si se fijan, este quedó más arriba, este está más abajo, este está más arriba. Entonces estos dos están en el medio. Lo tomo por debajo y abrazo este que tengo más a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Este queda para tejer y estos son los que quedan en el medio. Voy acomodando. Tomo el que está en el extremo izquierdo, lo paso por debajo de estos dos y abrazo al que está más a la derecha junto con la manguera, ¿sí? Y vamos acomodando. Un poquito engorroso. Vamos a ir apretando acá los hilos. Acomodando de una vez, ¿ok? Acuérdense que esto lo podemos ir acomodando. Esto lo podemos enderezar ya al final, pero nos interesa ir apretando acá para ir avanzando. Bien. Y aquí me está quedando la manguera por dentro. Lástima no se las puedo mostrar por detrás, pero si se fijan ya el tejido va quedando en diagonal, no queda vertical como el otro bolsito. Este es el hilito del amarre este, así que no se preocupen por eso. ¿Cuál hilo voy a tejer? Si me pierdo, el que está más arriba, ¿ok? Entonces lo traigo por debajo y lo paso por encima del que está más a la derecha, así. Y vamos acomodando con paciencia, que nadie nos está apurando, ¿sí? Entonces así va quedando. Voy a adelantar un poquito y seguimos tejiendo. Una vez que hemos adelantado un poquito, para ir ajustando, jalamos teniendo bien sujeto acá y sujeto acá la manguera, jalamos un poquito cada uno de los cabos para que él se vaya acomodando. No podemos ir dejando de pasar mucho rato, porque fíjense, ahí vamos ajustando. Falta este, porque entonces se va a hacer un poquito más complicado, ¿sí? Entonces vamos jalando un poquito de cada cabo y vamos peinando un poquito para que él vaya tomando su forma, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo. Fíjense que no he adelantado mucho, no vayan a decir que es que no les quiero acompañar acá, sino que
es complicado para mí tejer de esta manera. Entonces tenemos acá los extremos. Este es el tejido. ¿Cuál es el que viene? El que está más arriba. Y aquí sí vamos haciendo un poquito más de presión. Y vamos jalando directamente para que no tengamos que ir ajustando. Siempre hay que ajustar, pero lo que sea lo menos posible. Ya poco a poco le van tomando el ritmo. Le van tomando el ritmo y va siendo más sencillo. Bueno, voy a avanzar y vuelvo. Bien, y aquí vamos llegando a la parte final. Del asa. Y acá al final lo que vamos a hacer es, siempre ajustando, lo que vamos a hacer es con otro hilo vamos a reforzar acá, así, pero vamos a terminar acá primero de tejer. Yo creo que acá terminamos ya con este. Fíjense que acá está el cabito. Fíjense, aquí está el final de la manguera. Aquí terminamos con este. Pasamos el último por acá. Y ahí hemos terminado. Acomodamos el hilo. Voy a pasar este por detrás para forrar la parte de atrás de la manguera. Y aquí voy a sostener y vamos a pasar hilo. Y vamos a pasar unas cuantas vueltitas para que no se suelte. Ya podemos soltar acá. Disculpen si me salí del foco. Bueno. Vamos a hacer otro nudo para que no se deshaga. Listo. Vamos a revisar que esté bien tejido, que esté bien cubierta la manguera, aunque
Eso lo podemos ir haciendo después, abriendo un poquito el hilo y vamos acomodando para que estos huequitos se vayan tapando, ¿sí? Vamos abriendo un poquito el hilo para que ella vaya cubriendo todo el asa, aunque como es transparente no se va a notar mucho. Bien, entonces acá vamos a reforzar también, acomodar estos hilos acá, reforzamos acá donde está la manguera, y estas hebras las vamos a cortar de igual manera a la misma medida. Vamos a cortar este sobrante y nos va a quedar el asa ya lista para colocar. Ok, chicas, entonces ahora vamos a darle los toques finales. Fíjense que acá ya ha quedado lista el asa. Aquí me quedó al menos 1 centímetro, 2 centímetros de manguerita. Voy a colocar, les voy a enseñar un truco para que no queden esos pelitos así tan feos, tan arrugados. Eso sucede cuando la madeja se está acabando. Entonces, cuando la madeja es nueva, que están los pelitos lisos, pero cuando la madeja, lo de adentro, tiene mucho tiempo allí enredadito, entonces, por supuesto, se van poniendo un poquito arrugados. Vamos a medir aproximadamente desde el cabito donde vamos a pegar la manguera al bolso, vamos a medir 7 centímetros y allí vamos a cortar para emparejar los hilos aproximadamente acá. Entonces cortamos todos los hilos sobrantes y vamos a peinar. Esto obviamente se lo vamos a esconder como hicimos con el pompón, ¿sí? Vamos a hacerle un trabajito acá a la manguera para que pueda coserse o disimularse más fácilmente. Vamos a apretarle un poquito acá y con ayuda de calor, un poquito de calor, ¿sí? Vamos a aplanar. Listo. Aplanamos un poquito allí. Y le vamos a cortar estos sobrantes. Ok, la dejamos así. Entonces les decía que estos pelitos los podemos alisar muy fácilmente con la ayuda de la misma plancha. Poquito a poco van a notar cómo suavizan, ¿sí? ¿Ven? Ya no están tan arrugaditos, pero no nos excedamos con el calor porque podemos dañar entonces el hilo y no es la idea, porque algunos hilos son más sintéticos. Ok, entonces ya vieron que el truquito de pasarle la plancha alisa lo que es fíjense la diferencia. Ok, vamos a hacer el mismo tratamiento de este lado. Vamos a tomar la medida, vamos a cortar acá,
excedente se va. Aquí entonces les vamos a hacer otro trabajito, que es colocarle más hilo para hacerle más presión, que quede más presentable como las borlas. Y planchamos esto bien acá, le planchamos esto acá y vamos a pegarlo al bolso. Un detalle importante, fíjense que esto traté de hacerlo plano con la plancha, eso no se va a notar porque van a estar los flecos para tapar, pero cuando voy a hacer el del otro extremo tengo que fijarme que la parte que yo vaya a aplanar sea paralela a esta, para que no me vaya a quedar torcido, ¿sí? Porque cuando lo vaya a pegar al bolso, si lo hago del lado contrario me va a quedar torcido. Entonces tienen que estar las dos hacia la misma dirección, ¿sí? Porque si yo lo hago así, cuando yo lo quiera pegar se me va a torcer la manguera. Entonces es muy importante que al aplanar estén los dos en la misma dirección. Ajá. Les dije hace rato que quería reforzarle. Me pareció que es mejor con el hilo gris. No sé, me provocó con el hilo gris. Entonces les voy a hacer un refuerzo acá. Unas vueltas hacia este lado, hago un amarre. Ahora unas vueltas hacia el otro lado, tratando de tapar el hilo, que se vea el refuerzo, para que no se nos vaya a desbaratar el tejido, para que quede decorativo. Tiene varios propósitos. Que se vea ordenado. Entonces acá hago un nudo. Todavía aquí queda la manguerita, ¿sí? Otro nudo. Y ya lo puedo dejar así, o le hago dos vueltas más de refuerzo, otro nudo, y escondo los hilos hacia aquí, hacia acá. Siempre una para un lado y otra para el otro. Listo, voy a hacer el nudo. Voy a hacer un nudo doble acá, lo voy a esconder. Otro nudo, escondo. Y el otro lado se procede de la misma manera. Listo acá. Con mi aguja busco el hilo, me lo traigo, si puedo los dos de una vez mejor. Y listo. Ya están escondidos. Ya esto está listo, ¿sí? Está listo, está reforzado, eso no se va a mover. Hago el mismo trabajo de este lado y procedemos a pegar y a embellecer estos nudos que queden del mismo largo y toques finales. Otro dato importante es que con una aguja pueden ir peinando o arreglando antes de ubicar el asa. Es más cómodo trabajarlo desde acá y van peinando con mucha paciencia cada una de las caras para que se vean los hilos ordenados.
se vea más limpio el trabajo y le da más valor, porque es un trabajo artesanal donde están invirtiendo su tiempo, su conocimiento, y eso tiene un gran valor. Entonces también queremos que quede bien bonito, que no se vea hecho desprolijo, que no se vea improvisado. Entonces, bueno, ya por acá estamos listos. Solamente procederemos a coser. Bien, chicas, la manguera la vamos a atravesar con una aguja. Recuerden que la hemos aplanado un poco y la vamos a atravesar con una aguja para que sea más fácil coserla al cuerpo de la mochila. Es muy fácil atravesar esta manguera. Sin embargo, vamos a hacerle al principio estos dos orificios para que puedan ir pasando nuestros hilos por allí. Solamente le vamos a dar unas pocas puntadas, es solamente para fijarla, pero me parece importante que le hagamos esos dos orificios. Aquí están, 1 y 2. Si los alcanzan a ver, 1 y 2. De esa manera vamos a trabajar mejor. Ahora la pregunta, ¿dónde va el asa? Entonces tomamos la mitad y la vamos a ubicar entre los dos ojales del centro, ¿sí? Este es el inicio y entre los dos ojales del centro vamos a fijar nuestra mochila, nuestra asa por acá y por acá, ¿sí? Entonces va de lado a lado. Entonces hacemos la marca, dos ojales principales, los de adelante, los dos segundos, los dos terceros y los dos últimos están acá. Entonces entre el segundo y el tercero buscamos cuál es la mitad. Aquí hay 8 puntos, si recuerdan. Buscamos la mitad y vamos a coserlo entre estos dos puntos, ¿sí? Marcamos allí. Entre la tercera, a ver, antepenúltima y la siguiente. ¿Ok? Última, penúltima, antepenúltima. De ahí, entre esa y la anterior, allí vamos a coser. Igual del otro lado. Buscamos el otro lado, entre estos dos ojales. Buscamos última, antepenúltima y entre estas dos vamos a hacer la costura. Bien, vamos a proceder a pegar el asa. Enhebramos una aguja lanera, preferiblemente pequeña, con el mismo color de la base para que no se vaya a notar. Posicionamos nuestro extremo del asa en el sitio donde vamos a trabajar. Es importante que sepan que los nudos son muy incómodos en el crochet, se notan mucho. Entonces vamos a trabajar sin nudo. Hacemos de esta manera. Pasamos el hilo, no le hice nudo, lo dejo ahí. ¿Sí ven? Lo dejo acá. Y vuelvo a pasar por el mismo sitio. Y halo. Ya eso no se va a mover de allí. ¿Ok? Y esto se va a disimular con las hebras. Entonces colocamos
la aguja en el agujero que hicimos previamente. Nos ayudamos con... no, lo que no quiero es que se lastimen las manos. Nos ayudamos con la mesa, sí. Yo creo que es mejor si amarramos todas las hebritas por aquí. Mientras tanto, ¿verdad? Ok, vamos a atravesar entonces toda la manguera y nos vamos a regresar por el hilo, el orificio del lado. Ok. Y vamos a regresar a atravesar el bolso hacia el otro lado. ¿Sí? Lo que es una costura normal, como pegar un botón. Ok. Como pegar un botón. Nos aseguramos de que esté bien posicionada. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Que ella quede de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Entonces, aguja, ¿dónde estás? Aquí. Esperen un momentico que al hilo sin haberlo jalado de acá. Bien. No quiero que se me rompa. No quiero que se me rompa en un momento. Ok. Le damos 2 vueltas más, atravesando de adentro hacia afuera, como si pegáramos un botón. Le damos 2 vueltecitas acá y luego nos vamos a agarrar de acá, de aquí. ¿Ok? Pero para hacer estas vueltas de botón necesito tener recogidas las hebras porque es muy difícil trabajar así. Entonces les voy a dar otra. Me ayudo con la mesa para que salga la aguja. Bien. Ahí viene. Halo completamente. Me aseguro de que entró toda la hebra. Y voy hacia el otro lado. Y hago lo mismo. Bien. Bien. Con estas 2 puntadas es suficiente para que ella haya quedado fija allí. Y no necesitamos hacerle más agujeros porque lo que voy a hacer es romper la manguera y le va a dar menos resistencia. Entonces, ¿de dónde me voy a agarrar ahora? Me voy a agarrar del amarre que le hicimos, anteriormente, de acá. Me voy a venir desde atrás hacia adelante y ya al final le hacemos otra, le aseguramos otra puntada con la manguera. Entonces me vengo como por la segunda hilera, ¿ok? Y trato de entrar en este nudo,
Fíjense, aquí. Acá. Trato de entrar por estas hebras, ¿sí? Y voy saliendo por estas hebras hacia adentro otra vez por acá. ¿Ok? Y acomodo el hilo acá para disimularlo. Con ese amarre. Bien. Y así voy a hacer 3 vueltas más. Y luego aseguramos abajo otra vez. Me ayudo. Si pueden atravesar la manguera mucho mejor. Nos ayudamos acá. Ya salió. Ok. Por el otro lado. ¿Sí? Y disimulamos acá. ¿Ven? Fíjense que ya está bastante firme. Y como esta mochila es pequeña, no va a tener mucho peso. Quiero hacerle una más. Vuelvo a entrar por detrás. Salgo acá adelante. Vuelvo a entrar por este lado. Salgo atrás. Y ahora sí voy a darle otra puntada con la manguerita para ocultar el hilo y listo, terminamos. Estos hilitos del inicio se los van a esconder por acá, pero ya eso no se va a mover. Vamos a atravesar manguera. Vamos. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Hago el nudo y disimulo. Cortamos el hilo acá. Y ya lo que nos queda es pulir los detalles. Aunque yo prefiero que este hilo quede por fuera. No me voy a cortar acá. Lo voy a sacar por aquí. Para que me quede disimulado con la hebra. Como ya está anudado, ya él no se va a salir de ahí. Entonces lo que hacemos es que acomodamos las hebritas y cortamos el hilo a la misma altura y listo. Ya ha quedado fijada el asa en ambos costados. Bien, prácticamente hemos terminado. Anudamos acá. Y listo. Aquí está con nuestros flecos. Y aquí están
nuestras borlas. Si se fijan, hay que hacerles el tratamiento de queratina a estas borlas también. Entonces voy a hacerlo y vuelvo. Bien, aquí pueden ver la diferencia entre uno ya planchado y el otro sin planchar. Repito, tengan cuidado si el hilo que usaron es muy sintético y se les puede quemar. Hagan una prueba primero, previa, con un pedazo de hilo que les haya quedado, porque no quiero que pierdan el trabajo. Como este es más grueso, más pomposo, hay que darle con más tiempo. Vamos abriendo un poquito así para trabajar las fibras que están más adentro. Si tienen un peine de cerdas anchas, se lo van pasando también para ayudar a ordenar las hebras. Y listo. Ya tenemos nuestros pompones. Año 3000 y yo les sigo diciendo pompones. Nuestras borlas listas. Si quieren pueden repasar. Apago la plancha. Perdón. Enredo de cables. Bien, pueden pasar la plancha, pasarle una vez más la tijera para emparejar, ya que cuando estaban nuestros hilos enredados siempre quedan unos más largos que otros, por supuesto. Y listo, hemos terminado. Chicas, espero que este proyecto les haya gustado, que realicen muchos, que se hagan muy prósperas con esta habilidad, con esto que han aprendido. Que Dios me las bendiga y vendan mucho las que quieran vender. Esto es un trabajo muy artesanal, pero muy hermoso. Vale, sepan valorarlo, sepan, si lo van a vender, sepan cobrarlo. Ok, así queda su bolsito terminado. Está muy resistente y está muy hermoso. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle un like si es de su gusto y nos seguimos viendo en otros proyectos. Un abrazo.